Tengo el honor de presentarles a 3 personas de las cuales yo no paro de aprender y que aparte de eso son grandes amigos, grandes seres humanos. El primero de ellos es Alfonso Sánchez Hermosilla, jefe del equipo de investigación, nuestro director, miembro del equipo asesor del Centro Internacional de la Sábana Santa de Turín, licenciado en Medicina y Cirugía, profesor de Antropología y Genética Forense de la Universidad Católica de Murcia. El segundo es el doctor Juan Manuel Miñarro, doctor en Bellas Artes y profesor de la Universidad de Sevilla, especializado en estudiar la síndone y el sudario desde el punto de vista anatómico. Y el hecho de que sus esculturas sean de una extraordinaria belleza nos puede hacer despistar de que estamos ante un gran científico. Y por último, Pedro Peinado, doctor en Tecnología de la Educación, profesor de Matemáticas y actualmente también está escribiendo una tesis sobre estos objetos en la Universidad de Oviedo, una tesis sobre la estructura matemática modelizada en el sudario. Caballeros, tengan la bondad de subir a la mesa y tomar posesión de este momento de explicación. Bueno, pues muy buenos días de parte de los tres. Para mí es un privilegio estar con las 2 personas que más saben del mundo de la síndrome de Turín del sudario de Oviedo y nos hemos esforzado por coordinarnos bien para poner en común nuestras 3 disciplinas, aunque no aseguramos ningún buen resultado. Así que quiero que nos perdonéis si en algún momento tenemos algún desliz, ¿no? Nosotros vamos a ofrecer una explicación en 4 partes, dividida en 13 capítulos, y explicaremos por qué ambos lienzos, aunque distintos, ofrecen la explicación científicamente más plausible para un proceso natural de enterramiento. Con alta probabilidad, la persona que fue envuelta en estas telas sufrió las mismas circunstancias que analizaremos hoy. Síndone, sudarión y un cadáver. 2 condenas, una ejecución, un enterramiento y 2 telas. Estos son los elementos clave de un misterio que la ciencia, a través de la medicina legal y forense, la antropología y las matemáticas, ha comenzado a desentrañar. Y vamos a intentar contarles la historia de la naturalidad de un proceso de sepultura. Y es lo que venimos a contar. Sudarión y síndone, evidencia de la naturalidad de un proceso de sepultura. En la primera parte describiremos este proceso natural, empezando de hablar de esas 2 imágenes que ven ustedes ahí, de una imagen sin explicación, la síndone, una imagen que no tenía por qué estar, una imagen que a día de hoy ni es replicable ni es explicable. Ni es replicable ni es explicable. Cualquier científico que quiera rebatir la veracidad arqueológica y científica de la síndone solo tiene que dar una rueda de prensa, explicarla y mucho mejor reproducirla, y a nosotros nos ahorrará muchísimo tiempo de nuestro futuro. Pero mientras, tienen que dejar el silencio de la duda si no hay ninguna explicación ni ninguna réplica. Además tenemos una tela con explicación pero sin imagen, el sudarión de Oviedo. Y sin embargo, ambos lienzos ofrecen una información complementaria, aunque nunca coincidieron en el tiempo, más allá del testimonio del Evangelio de Juan, si se refiere a estos 2 lienzos que los sitúan en el sepulcro de Jesús de Nazaret en el año 33. Vemos el reverso y el anverso de la síndrome de Turín, en la parte de la cara. No es una pintura, no hay agentes extraños que expliquen la imagen de la síndrome. Si te acercas, no la ves, solo al alejarte aparece con claridad. No existe en el anverso de la tela, en la parte de atrás. No hay explicación material para que justifique su presencia, más allá de la variación de color de las fibras del hilo. No hay un patrón discernible. Sus características son únicas,
detallada y con una intensidad que parece depender de la distancia del cadáver que envolvía, algo que es físicamente incompatible bajo los conocimientos actuales. Hasta hoy, cuando ya el hombre puede clonar seres vivos, no se ha podido replicar ni explicar. No se puede reproducir de manera total, no se puede explicar por completo, no conocemos una fuente capaz de generar tal efecto en una tela, nunca un cadáver ha dejado una huella así, nunca una tela ha sufrido una alteración semejante. De esto hablaremos hoy. El Sudarión de Oviedo, en el reverso. Su anverso, como decía Ignacio. ¿Quién entiende esto? Si no se entiende algo, no se puede falsificar. Si no se entiende, no se puede falsificar. Además, comparado con la síndone, también sabemos, o solo sabemos lo que no es. La síndone, cuando se hacen fotografías por luz transmitida, por transiluminación, desaparece, como vemos en la imagen. No hay imagen. No la hay. Podemos compararla con una copia realizada por un pintor, para que se vea las diferencias claramente evidentes. Del estudio que se habló esta mañana, del STURP, dieron varias características de la imagen sindónica, las cuales están en revisión por nosotros hoy en día, y hoy queremos contar una específica que, gracias a los trabajos del equipo, específicamente del doctor Miñarro, pues vamos a poner en duda hoy de forma bastante consistente. Y es la tridimensionalidad. Aunque la información fue el detonante de la primera investigación importante, Juan Manuel nos va a explicar por qué tenemos estas dudas de la no tridimensionalidad. Ese efecto raro que queda revelado a través del VP8, del analizador de imágenes, del que ya hemos hablado en el año 76, fue el detonante de la investigación científica del STUR. También es verdad que lo que se utilizó para ello fue una fotografía de la síndone, donde ya se hace una conversión y se convierte la imagen en lo que la imagen realmente no es. Es decir, en un negativo fotográfico, es decir, en un positivo. Entonces, a partir de ahí se le incorporan una serie de propiedades a la imagen que hace que el VP8 devolviera una tridimensionalidad. Siempre se ha hablado de esa tridimensionalidad, yo he trabajado con ella. Y resulta que, claro, se define una cosa como tridimensional en el momento en que tiene 3 dimensiones. Y la síndone no tiene 3 dimensiones, solo tiene 2. El efecto es de que parece que tiene 3, pero es imposible medir la altura de la nariz. Le pasa exactamente igual que a una moneda. Nosotros podemos tener una visión frontal o un relieve egipcio, que le llaman relieve plano, que tenemos una visión frontal, pero resulta que no podemos tener una visión lateral, porque la visión lateral no me da ningún perfil. Yo, en algo que es tan interesante, porque fijaros cómo se comporta en la fotografía que veis en blanco y negro, hasta la sangre está superpuesta a lo que es el plano de la piel. Es decir, que hay una coherencia en lo que se ve, que inmediatamente tienes una... Yo soy artista, lógicamente, como sabéis, entonces he conseguido transformar ese archivo que veis gris, lo he conseguido transformar en un archivo en formato STL, que sabéis que se puede exportar a una simple impresora, de la que casi mucha gente hoy día tiene en su casa, incluso por un precio moderado. Una impresora de filamento, de PLA, que te puede sacar un relieve. He intentado que me haga el relieve y no me hace el relieve. ¿Por qué no me lo hace? Porque no tiene la altura necesaria para hacerlo. Y sin embargo, la percepción que yo tengo, y que tenéis ahora mismo cuando estáis viendo esta pantalla, es que está en 3 dimensiones. Que la nariz parece que se levanta coherentemente y que da incluso la sensación, cuando la metemos en un programa de esto que podemos hacer una iluminación de tipo virtual, como un estudio fotográfico, hay sombras que arroja. Es decir, la nariz y el pómulo arrojan sombras. Bueno, ¿esto qué es lo que es? Los coágulos de sangre también lo hacen. Pero claro, esto es solamente... Antes hemos hablado siempre de una propiedad de la imagen. Una propiedad, es más un efecto subproducto, probablemente, de la manera en que tiene esa imagen de quedar de alguna manera impresa. No me gusta utilizar la palabra impresa, porque tampoco es eso. Porque yo tengo impreso algo en tela y puedo coger la lupa, acercarme mucho y sigo viendo la impresión. En el caso de la síndone ya sabréis que no sucede. La imagen se desvanece completamente, no se aprecia ningún detalle cuando nos acercamos a ella.
a la de verdad. Cuando nos acercamos a una fotografía que ya hemos invertido el claro oscuro, que le hemos dado un tono de blanco y negro o un color azul plano, etcétera, ahí sí que es verdad que aunque nos acerquemos, seguimos viendo. Lo que pasa es que también tenemos problemas, también se desvanece, porque no tiene detalle, no tiene configuración de detalle alguno. Pero es muy interesante esta observación, porque nos lleva también a tener un poco en la cabeza cuáles son las peculiaridades que esa imagen tiene en el momento en que la vemos. No hay información lateral de la síndrome, es decir, no tenemos manera de ver el perfil de esta persona. Nosotros podemos ver la imagen frontal, podemos ver la imagen dorsal, y dónde está la imagen lateral del cuerpo no existe. Y si existiera, sería una imagen de contacto, es decir, habría sido un contacto sobre un relieve o sobre una escultura de bulto redondo, que inmediatamente al extender la sábana, la imagen sufriría la distorsión que se llama, que la conocemos perfectamente, que es la distorsión perspectiva del efecto Mercator, que es lo que es un mapamundi. Cuando vemos un mapamundi desplegado, es decir, que hemos convertido la esfera terrestre, la hemos puesto plana, como dicen algunos, en ese momento vemos la distorsión que se produce en todo eso, ¿no? Aquí eso no pasa, porque una cosa es la imagen, que no es de contacto, que no es aditiva, que será seguramente reactiva, pero no sabemos qué tipo de reacción produce eso. No se puede hablar de radiaciones misteriosas, porque misteriosas no hay ninguna, las conocemos todas, a no ser que haya alguna que vengan detrás. Lo que sí está claro que es una de las propiedades intrínsecas a la misma manera que tiene aquello de formarse, que está en relación directamente proporcional a la distancia de la tela al cuerpo. Y está todo, incluso lo que no pudo estar en contacto. A ver, la sábana no se pegó a ese cuerpo como si hubiéramos pegado un sello en una carta. No. Hubo puentes, es decir, lógicamente, los volúmenes hacían que se puenteara la tela y entonces se resultaría que tendría que haber lagunas de información. No hay ninguna laguna de información, hay una continuidad absoluta entre todo. Pero, sin embargo, esa continuidad debería de generar contornos. No genera contornos. ¿Por qué? Porque en una imagen desenfocada no hay contorno. ¿Y por qué se desenfoca? Las cosas que están más lejos de la tela, las que han quedado más alejadas, se desenfocan más que las que están más cerca. Eso está de una manera tan exactamente distribuido y tan coherentemente distribuido que después el efecto este se produce si trabajamos con fotografía. Si en la época del Stur, en el año 76, un año antes, hubiesen introducido en el analizador de imágenes una fotografía real de la síndrome sin convertirla en un negativo, a ellos no les habría salido absolutamente nada. Y entonces probablemente no se habría hecho la investigación del Stur, porque no habían encontrado nada raro. Cuando a ellos les salió esa cosa tan rara, dijeron, aquí esto no pasa con ninguna fotografía ni con ningún cuadro, aunque sea un cuadro de Velázquez. Si no pasa con nada de esto, quiere decir que esto hay que ir allí a ver qué es este objeto. ¿Qué misterio conserva esta imagen? Por añadir dos cuestiones, discutíamos ayer, que una imagen tridimensional tiene que tener tres coordenadas, la coordenada X, la Y y la profundidad de la Z. En este caso, la coordenada Z no es una profundidad, no es una medida, es una intensidad de imagen. Y por eso aparece este efecto. Bueno, pues el resultado es de un gran impacto, porque revisamos o estamos en proceso de revisar esa tridimensionalidad que siempre habíamos dado por segura y que ahora nosotros no la desmentimos, pero por lo menos empieza a ser sospechosa. Hay otra cosa que también es un efecto, que es el efecto negativo. O sea, es un efecto y no es una propiedad. Es decir, la imagen de la síndrome no tiene propiedad de ser un negativo fotográfico, porque eso lógicamente significaría aceptar que es una fotografía en toda la extensión de lo que significa una fotografía, que tiene que ser de luz refleja. Es decir, que hay que iluminar a ese cadáver para que ese cadáver, la luz que refleje, sea captada por una cámara. En este caso, la película sería la síndrome. Esto, lógicamente, es absolutamente impensable. Para empezar, porque cuando se produce ese efecto, que ya no tenemos experiencia sobre él, porque hoy día utilizamos cámaras digitales que te dan una fotografía positiva y no hay esa transición necesaria que teníamos antes con la fotografía química, que además de salirnos el claro oscuro invertido, también nos salía invertida la lateralidad. La izquierda nos salía en la derecha en la izquierda. La imagen de la síndrome no está invertida lateralmente. No es de luz refleja porque no tiene sombras propias ni arrojadas.
Entonces, claro, parece como si la luz, en vez de ser recibida por ese objeto, que es el cuerpo completo, fuera emitida por el objeto. Es decir, toda la luz salió del objeto, pero ¿qué luz? Si estamos hablando de un cuarto completamente oscuro. Una tumba cerrada y de noche. Entonces, claro, y también pensar que de un cadáver puede salir luz. Bueno, yo todavía he visto algunos, pero a ninguno le he visto que emitan luz.